Muy pero muy buenos días. Bueno, comenzamos un nuevo análisis para el día de hoy. Actualmente tenemos los 118.500 dólares presentes. Algo que finalmente esperábamos, algo que estábamos muy atentos a que sucediera. Habíamos tocado la zona máxima de los 122.400 dólares. A partir de ahí tuvimos una corrección. Esa corrección era totalmente sana después de un impulso tan grande como habíamos tenido. Así que, bueno, inicialmente, como siempre digo, comencemos con gráfico mensual y vamos a ir desglosando poco a poco qué es lo que tenemos. Bien, entonces, tenemos inicialmente gráfico mensual, como decimos, esto recién comienza, recién tenemos un tercio del mes recorrido, faltan 19 días y 13 horas por completarse. De igual manera, esta vela está marcando por fin un freno, ¿sí? Un freno a esta gran subida que estamos teniendo. De igual manera, hay que tener en cuenta que esto anuló completamente la divergencia, toda esta subida que tuvimos hasta el momento. Por lo tanto, esta continuación sigue siendo muy, pero muy fuertemente alcista. Obviamente hay que estar muy atento porque ya claramente no es la misma vela, al menos por ahora, que está haciendo del mes pasado. Pero recuerden que el mes pasado tuvimos algo similar también, así que claramente es importante que estas zonas se mantengan. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta con gráfico mensual? Por supuesto, fíjense que este es el primer gran nivel. La zona de los 115.500 dólares aproximadamente. Si mantenemos ese nivel, este periodo sigue teniendo una intención alcista. Ya si lo retrocedemos, ya podemos estar hablando quizás de un pequeño freno del precio. En primera instancia, esto es simplemente una especulación. Veremos a ver qué es lo que sucede. Bien, gráfico semanal. Acá sí es un poco ya lo que me está gustando para poder mostrarles para el día de hoy. Fíjense lo interesante. Ahora vamos a trazar un poquito más prolijo en temporalidad diaria. Pero fíjense cómo tenemos claramente una zona de soporte bien trazada y es una muy linda zona de compra en caso de poder realizar oportunidades en spot. Así que claramente esta es una muy pero muy linda zona. Al mismo tiempo es lo que estamos teniendo en este exacto momento, ¿no? Una muy pero muy gran intención de freno, podemos verlo, es muy parecida a esta vela que tenemos acá, fíjense que es muy pero muy parecido todo. Tenemos una gran subida, intención de freno y a partir de ahí corrección que nos llevó hasta la zona de los 115.000. Actualmente tuvimos una gran subida, estuvimos en los 122 y monedas y actualmente estamos en los 118.000 dólares. 118.000 dólares que no nos sorprenden absolutamente a nadie, ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Pero de igual manera, inicialmente el día, con respecto a esta vela semanal, faltan 5 días y 13 horas. Esto puede cambiar completamente. Que nosotros en este exacto momento veamos una vela de este estilo es solamente para a modo de referencia, para tomarlo con pinzas, porque claramente falta gran parte de su recorrido. Esto va a estar más que nada afirmándose, llegando al jueves aproximadamente, pero por el momento esto es simplemente un detalle de color para lo que está sucediendo con esta vela semanal. ¿Sí? Gráfico diario, un poco lo que ya mencionamos, fíjense, ahora sí, lo prolijo que está haciendo esta zona de rechazo al alza, muy pero muy prolija, me gusta dejarlo trazado, me lo voy a dejar trazado para que ya quede para futuras análisis. Em, pero la verdad que me está gustando mucho como la forma en que reaccionó acá. De hecho, en mi caso particular, pude aprovechar compras en spot muy buenas en este tramo de acá, que pude aprovechar gran parte de esta subida. Y al mismo tiempo, fíjense cómo terminó finalmente el día de ayer. Una vela de mucha, pero mucha intención de freno con un MACD recién cruzado al alza. Esto para los alumnos que de DRT, esto es una alerta muy grande y un detalle a no perderse en relación para lo que puede llegar a ser el día de hoy. ¿Sí? Tuvimos, bueno, finalmente el cierre de aproximadamente en la zona de los 118.600 dólares, la zona en la cual nos encontramos en este momento, así que claramente podemos ver que estamos en esa misma intención de freno. ¿Sí? ¿Por qué les decía que la zona de los 118.000 dólares, bueno, ahora vamos a ver en temporada de 4 horas un poco más prolijo, pero ¿por qué les decía que la zona de los 118.000 dólares era la zona más estable para el precio? Después de haber estado tocando los 122.000, bueno, muy sencillo. Recuerden que nosotros tenemos una herramienta que nos ayuda a nosotros a interpretar cuál es el precio que el mercado considera más estable justamente para todo ese recorrido actual del precio. Bueno, es muy sencillo. Basta con agarrar todo el impulso que nosotros queremos averiguar, ¿sí? Y hacerle simplemente un perfil de volumen.
¿sí? Un perfil de volumen, en este caso de rango fijo, que es todo el impulso alcista más la lateralización que tenemos actualmente. Y fíjense que toda la congestión de precio, en este caso, para decirlo de forma sencilla, está aplicada directamente en la zona de los 118.000 dólares, lo cual en la anterior subida, fíjense de haber estado en la parte baja, la zona que hablábamos recién, la zona de soporte, nos acercó a la zona de los 118, pero la pasó prácticamente por encima. Cuando esto sucede, normalmente lo que suele pasar con el precio es volverse a secarse rápidamente, porque el precio necesita normalizar su movimiento, ¿sí? Este rompimiento que había hecho es claramente una gran intención de ruptura, pero inicialmente después va a tender a normalizarse. Ahora sí, como yo le decía ayer a mis alumnos, ahora sí comienza la verdad de lo que está sucediendo, porque el precio ya está normalizado, el precio ya está justamente a donde debería estar, así que el próximo movimiento es muy probable que este sea el real movimiento e intenciones del mercado. ¿Sí? En fin, vayamos un poquito más allá. Gráfico de 4 horas, no quiero dejar de mencionar esta también zona de soporte que tenemos acá marcada. Esto ya el semanal, sé que no lo sacamos por el momento. Esta zona de soporte que me gusta mucho, la verdad que me gusta mucho, es mayor tendría incluso hasta por acá, ¿sí? Pero me gusta más este tramo. Em, es una linda zona de soporte. ¿Para qué nos sirve puntualmente? Bueno, de forma inicial, primero que nada, para entender cuáles son las intenciones de freno en este primer día, ¿sí? Fíjense, si nosotros primeramente rompemos esta zona, ¿no? La zona de mínimos que tenemos acá, esta zona que nos rompe esta zona también, ¿sí? En caso de tener una ruptura finalmente a la baja, ¿sí? La zona de los 118.000 dólares, vamos a suponer. No solamente estaríamos rompiendo esta zona de soporte, simplemente como soporte natural del precio, sino también estamos rompiendo esta zona de soporte diagonal que tenemos trazado a partir de acá. Entonces claramente el rompimiento podría llegar a ser muy fuerte, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado y estar muy atento en caso de que esta estructura se rompa, ¿sí? Hay que considerar que no sería un rompimiento tradicional, sino simplemente un rompimiento con mucha, pero mucha fuerza. Al mismo tiempo, si ese rompimiento no se produce con fuerza, y es decir, que se genera con una estructura más bien de posible cambio de tendencia, la continuación alcista podría darse sin ningún problema y es parte de lo que nosotros podríamos llegar a aprovechar como momento de impulso para una nueva intención de subida. Bien, entonces, voy a retrocederme un poquito más hacia la parte interna. Voy a quedarme en 4 horas un segundito más. En este exacto momento es en temporalidades de 4 horas. Bueno, tenemos intenciones ya bajistas en cuanto a lo que es la vela. Estamos en un MACD completamente bajista. Esto marca posible rompimiento a través de lo que ya mencionábamos recién. En cuanto a intenciones alcistas, lo que debemos superar, bueno, claramente la zona de los 119.200. Esto sería el primer gran nivel a superar, porque ya si superamos este nivel podríamos venir a buscar la zona em, de retroceso de la última caída. Esto es muy sencillo, lo podemos trazar de forma muy rápida con un FIBO, ¿sí? Y podremos ver que la última gran zona de subida podría llegar a estar alrededor de la zona de los 120.700 dólares. Así que, ¿por qué no venir a buscar este nivel? Pero para esto, inicialmente debemos romper la zona de los 119.200 dólares, ¿sí? Por el contrario, como decíamos recién, en caso de romper la zona de los 118.000 dólares, podremos venir a buscar sin ningún inconveniente la zona de los 117.400 dólares en primera instancia y si no, ya después la zona de los 116. ¿Sí? Temporalidad de 1 hora, acá un poco lo que quiero dejar también un poco marcado para el día de hoy. En primera instancia, voy a dejar acá, voy a ponerme en 15 simplemente para poder ponerlo un poquito más prolijo, pero pueden ver cómo tenemos toda esta estructura acá. Ahí. Tenemos toda esta estructura de intenciones, ¿sí? De rompimiento. Esto hasta el momento sigue teniendo estructura bajista, sigue teniendo mucha intención correctiva. Lo importante es no volver a tomar esta intención alcista. Si volvemos a retomar un movimiento alcista del precio y rompemos la media móvil de 200, que fíjense que en 15 minutos viene reaccionando muy pero muy bien,
¿sí? Debemos romper esta media móvil de 200 y ahí sí ya podemos quizás venir a buscar nuevos niveles hasta la zona que tuvimos trazadas en la parte alta. Y ya, si no, finalmente, como mencionamos, vuelvo a temporalidad de una hora. Rompimiento, como les decía inicialmente, hasta la zona de los 117.400 dólares sin ningún inconveniente, porque no solamente teníamos esta zona de soporte como lo habíamos mencionado anteriormente, toda esta estructura de acá, sino también tenemos media móvil de 200 en temporalidad de una hora. ¿Sí? Ya finalmente en caso de caída, bueno, ya la caída podría acentuarse y ya podremos hablar tranquilamente de la zona de los 116.000 dólares. Así que nada, un poquito por acá un pantallazo general de todo lo que pueda llegar a ser durante el mercado de hoy. La verdad que creo que se puede venir un día bastante interesante. Al mismo tiempo, esto importantísimo mencionarlo, estamos en un lateral. Los laterales, recuerden, la parte importante del lateral no es el propio lateral en sí. Si uno quiere operar de forma interna, lo puede hacer sin ningún problema, pero si no, no es el propio lateral lo que interesa. Lo que interesa es ingresar a ese lateral para entender cuáles son las mayores probabilidades del mercado, para ver hacia dónde tienen las mayores probabilidades de ruptura, ¿sí? Eso es la forma de trabajar un canal, ¿sí? Nada, gente, por acá un poquito de análisis de hoy. Ojalá que les haya servido, que les haya gustado. Como siempre digo, a darle like, a suscribirse, dejar comentarios. Y como siempre les digo, éxitos en todos sus trades. Adiós.